sin más, la parte 1, que es la descripción general de estanques, el decreto 160 y el decreto 43 algo hablan para clasificar los tanques, qué es lo que estos decretos comprenden como tanque, ¿ya? El decreto 160 de la SEC, en el capítulo 2, artículo 44, establece que ese capítulo contiene las disposiciones que se deberán cumplir en el diseño, construcción, instalación, certificación, mantenimiento e inspección de tanques, entendiéndose por estos a todos los recipientes de capacidad superior a 227 litros destinados al almacenamiento de combustible líquido. Entonces, para el decreto 160 se consideran tanques todos los recipientes de 227 litros hacia arriba, ¿ya? Sin embargo, en el artículo 300 profundiza que las instalaciones de combustibles líquidos cuyo volumen total de almacenamiento sea inferior a 1.100 litros no requieren ser inscritas, ¿ya? Por tanto, no es necesario hacer una declaración de instalación o un TC4 para la Superintendencia de Electricidad y Combustible cuando la instalación de combustible líquido no tiene más de 1.100 litros de almacenamiento. Sin embargo, todas las disposiciones de seguridad que establece el decreto 160 tienen que ser consideradas para el mantenimiento de esos recipientes, ¿ya? Aunque no sobrepasen los 1.100 litros. Una aclaración por parte del decreto 160. En cambio, el decreto 43 MinSal no habla, digamos, de una capacidad establecida por recipiente. Indica en el artículo 5, en el caso de almacenamiento en estanques fijos, deberá solicitar autorización cuando el volumen del estanque sea igual o superior a 15 metros cúbicos, en el caso de que sea un estanque único, o cuando sea igual o supere este valor en el caso de varios estanques ubicados a una distancia igual o inferior a 5 metros entre ellos. O sea, ahí hay una evaluación que realizar en el caso de que tengan varios tanques de menor capacidad y que en su mayoría puedan completar esa capacidad, ¿ya? En el caso de los patios contenedores o isotanques, se deberá solicitar autorización sanitaria cuando se almacene más de una unidad. Entonces, esas son las características generales que toma el decreto 43 del Ministerio de Salud para solicitar la declaración, perdón, la autorización de almacenamiento de sustancias peligrosas. ¿Cuáles son los tipos de tanques que tradicionalmente encontramos en la industria? ¿Ya? Para la SEC, para la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las clasifica en estas características. Están los cilíndricos verticales, estos tanques que son tradicionalmente construidos por norma API 650, que las indica que se deben construir completamente en la obra o en el sitio. Eventualmente se pueden construir en maestranza y ser trasladados completamente al lugar de operación, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos de diseño que no podrían ser construidos en un diámetro de más allá de 6 metros por un tema de movilidad de transporte. El tanque tiene que ser construido y transportado en una sola pieza, ¿ya? Es la única posibilidad que la API 650 da de poder construir un tanque en maestranza o en taller y ser instalado en obra es que tenga un diámetro menor a 6 metros o una capacidad de ser transportado en una sola pieza. Están los tanques horizontales. Tradicionalmente acá en Chile se los encontramos bajo un estándar británico, la 2594. Tenemos tanques enterrados, tanto para combustible líquido y también para sustancias peligrosas, y tenemos tanques que pueden ser rectangulares, ya principalmente de pronto en el uso de sustancias peligrosas. Las inspecciones bajo el decreto Supremo 160 por la SEC. Parto por el decreto 160 de la SEC, eso es una pasada un poco más rápido, en el entendido que no importa llegar a lo del MinSal. ¿Por qué? Porque el decreto 160 y la SEC en general, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tiene documentación y literatura que viene de hace mucho tiempo, o sea, viene madurando su proceso de inspección y certificación desde el año 90 y tanto. Entonces, hay literatura que se puede considerar de parte de ellos para poder evaluarlas también dentro de la instalación de sustancias peligrosas, ¿ya? El decreto 160 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, estas instalaciones son reguladas por el Reglamento de Seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. ¿Ya? Indican el título 3 de seguridad de las instalaciones, que son antecedentes, digamos, que son parte de lo que tiene que demostrar como antecedente el propietario de la instalación. Aquí no estamos hablando todavía de inspección, sino que de antecedentes previos.
debe contar con un manual de seguridad de combustibles líquidos que tiene que contener, entre otras, la siguiente materia. En el literal G habla de un plan de mantenimiento e inspección de la instalación. Esto es similar a lo que pide el decreto 43 más adelante que vamos a ver, ¿ya? Porque hago hincapié en el plan de mantenimiento porque es un documento que es mandatorio, se tiene que tener y que exige cuáles son los planes de integridad que debe adoptar cada instalación, porque cada una puede tener diferentes singularidades. Ya no todos los tanques son estándar, entonces, dependiendo del uso, pueden tener diferentes accesorios que tienen que ser mantenidos en el tiempo. ¿Ya? El título cuarto habla de los aspectos específicos sobre el diseño, construcción y operación. ¿Ya? Y nos vamos al artículo 101, que indica que todo tanque destinado a almacenar combustibles líquidos deberá ser probado en relación a su resistencia mecánica y estanquidad en conjunto con sus conexiones antes de ser puesto en servicio. ¿Ya? Estas actividades son ejecutadas normalmente en el proceso de certificación de los recipientes, tanto en planta como en obra. Ahí es donde se respalda el artículo 101. ¿Ya? Esto es aplicable a los tanques nuevos. ¿Ya? Posteriormente, el artículo 102 indica que se deberá realizar una inspección periódica que pueda detectar filtraciones, corrosiones u otros fenómenos que pongan en peligro la resistencia y la hermeticidad del tanque, de acuerdo a la norma bajo la cual fue diseñada o en base a normas extranjeras o prácticas recomendadas de la ingeniería. ¿Ya? Estas inspecciones periódicas deberán ser realizadas por un organismo autorizado por la SEC. Aquí hay un punto también a considerar. La SEC pide que los organismos que van a hacer inspecciones dentro de sus instalaciones tienen que estar acreditados en el INN y además tienen que estar autorizados por la SEC como autoridad competente. Entonces son dos requisitos: estar acreditado en el INN y estar autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible para ejercer labores de organismo de inspección o de organismo evaluador de la conformidad o de laboratorio de ensayo. ¿Ya? El artículo 103 indica que, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 102, los tanques de superficie construidos in situ, en obra, deberán ser inspeccionados de acuerdo a lo establecido a la tabla 15A y 15S, 15B, si es que tienen también protección catódica. Ya vamos a ver un poco más adelante la implicancia de estas tablas y lo que significa cumplir con el artículo 103. ¿Ya? El artículo 104 establece que los resultados de las inspecciones deberán ser consignados en un registro foliado. El operador deberá implementar las acciones correctivas que correspondan de acuerdo a los resultados obtenidos de las inspecciones, y dichas acciones se deberán ceñir a las normas de diseño, inspección y mantenimiento de los tanques. Aquí el artículo 104 habla de que todas las evaluaciones de los recipientes tienen que estar consignadas en un documento, o en un libro en este caso. El decreto 43 del mensal habla aproximadamente lo mismo, que cada tanque, o digamos, cada instalación tiene que tener un registro de las actividades que se han hecho de mantenimiento para tener un histórico de operación. Básicamente, un poco ese es el espíritu. ¿Ya? Y el artículo 106 indica que los tanques que están enterrados, hasta el 104 habíamos hablado principalmente de tanques de superficie, y el artículo 100 habla de que los tanques enterrados y sus conexiones se deberán inspeccionar de acuerdo a los procedimientos establecidos por la superintendencia para tal efecto, con propósito de verificar que sean herméticos tanto a los líquidos como a los vapores, y al detectarse una filtración, en forma inmediata el operador deberá vaciar el recipiente y dejarlo fuera de servicio. El propietario en forma inmediata deberá proceder a retirar el tanque y la tierra contaminada cuando ya se detecte que el equipo dejó de operar de forma hermética, de forma segura. Esta es la tabla establecida, indicada en la tabla 15A, donde establece las frecuencias de inspección. Ya clasifica los tipos de inspección: cuando tenemos el tanque en servicio, cuando tenemos tanque en servicio y hacemos una inspección por fuera, desde el exterior, sin afectar la operación, y cuando tenemos que detener la operación, limpiar el tanque y hacer inspecciones desde el interior. ¿Ya? Para actividades de servicio, aplica un método de inspección visual. Aquí hago hincapié en el tema de inspección visual porque el decreto 43 también lo va a abarcar y también va a tomar algunas recomendaciones particulares y que son parte del propietario de la instalación o del supervisor de mantenimiento, que vamos a conversar más adelante. Esta es una frecuencia mensual
y se debe examinar el estado exterior del recipiente en busca de evidencias de fuga, distorsiones en el manto, signos de asentamiento de corrosión, signos de asentamiento, corrosión, condiciones de la fundación, estado de recubrimiento y sistema de aislación si corresponde. Esta tabla, en general, es bastante similar a la que tiene el decreto 43. Entonces, yo creo que más o menos la han visto y inclusive aparece en forma. Para tanque en servicio y con inspección exterior, habla de una inspección visual del manto y del techo con una frecuencia de 5 años, donde se debe verificar la verticalidad, desviaciones locales y redondez, y determinar la calidad de la soldadura. ¿Ya? También se tiene que hacer una medición de espesores, que es de acuerdo a un protocolo, acá pongo un punto 1, que es la nota 1 que está acá abajo, y se debe medir y evaluar espesores del manto, del techo, entre otras. Entre otros también puede ser las boquillas o algún otro accesorio que esté instalado y que también sea susceptible a falla, que pueda significar una fuga o digamos, una falla operacional, digamos, un derrame. Finalmente tenemos la inspección fuera de operación, que es una inspección desde el interior o hacia el interior del tanque, donde tenemos que aplicar una inspección visual con una frecuencia de 10 años y también tenemos que medir espesores de acuerdo al protocolo que lo indica de nuevo acá. ¿Qué es lo que se pretende con esta evaluación fuera de operación? Evaluar los espesores del fondo del manto, identificar y evaluar el asentamiento del fondo, verificar corrosión y fuga del fondo. ¿Ya? Estas frecuencias de inspección son máximas, o sea, no nos podemos pasar más allá de los 5 años, no nos podemos pasar más allá de los 10 años. Si tenemos tanques, por ejemplo, recipientes que por las características de operación se han visto deteriorados y no van a alcanzar, digamos, una operación continua de 10 años, el plan de mantenimiento puede considerar que a lo mejor en 7 años más se tiene que sacar de operación para poder ser reparado, y tienen 7 años para poder hacer esa estimación. Tanto el tanque va a estar certificado por 7 años, no por 10. Las frecuencias son máximas y si la urgencia operacional me pide evaluar un tanque y decir, mira, yo hoy día no puedo parar de operar, el tanque puedo operar seguramente, puedo operar de forma segura de aquí a los próximos 2 años, se hacen las evaluaciones, si eso es efectivo, se certifica por 2 o 3 años, hasta que el propietario de la instalación tenga el espacio para poder hacer los mantenimientos respectivos o los reemplazos, si es que así lo requiere. Vamos a hablar, digamos, de la nota 1, que es el protocolo establecido por la SEC. En este caso la SEC entrega el requerimiento, pero también entrega el procedimiento. Indica qué es lo que tenemos que hacer nosotros los organismos de inspección para evaluar las características de esta tabla. ¿Ya? Para el caso de los tanques de superficie, sobre superficie, establece el protocolo PC 111-2, que es la inspección de tanques de acero en servicio instalados en superficie para almacenamiento de combustibles líquidos. Establece como referencia para la evaluación 3 normas: la UL 142, el estándar británico 2594 y la API estándar 653. Ya, este protocolo no lo vamos a profundizar, pero sí vamos a hablar de su contenido un poco. Indica cuáles son los objetivos del alcance, o sea, cuál es el propósito de aplicar este protocolo, cuáles son los análisis y los ensayos. Dentro de esto están las condiciones previas a la inspección del tanque, y aquí esto atañe tanto al organismo de inspección como al propietario de la instalación, porque dentro de las condiciones previas está la limpieza de vaciado, inertizado y lavado de los recipientes para poder operar y entrar de forma segura, o sea, que los vapores al interior del tanque estén normalizados. ¿Ya? ¿Cuáles son las pruebas y verificaciones generales, digamos, tanto de tanques construidos en maestranza como tanques construidos en planta? Hay requisitos generales de evaluación. Luego divide en el punto 3 las pruebas y verificaciones para tanques específicamente ensamblados en maestranza o en fábrica, que son tradicionalmente recipientes de hasta 90 metros cúbicos de capacidad. Sigue con las pruebas de verificaciones para tanques verticales construidos en planta, in situ o en obra, ¿ya? Y si hay reparaciones, tiene una indicación particular. O sea, si tenemos que hacer reparaciones para restituir la integridad del recipiente, la maestranza que esté a cargo de esa reparación tiene que demostrar sus competencias ante el organismo de inspección. O sea, la maestranza tiene que ser evaluada
si cumple con su infraestructura técnica, humana, sus capacidades, sus procedimientos y sus calificaciones para intervenir en un tanque de combustible. O sea, en este caso la SEC se pone en un escenario súper riguroso y súper estricto para que no cualquiera pueda operar o pueda intervenir planta de combustible. Y cuando digo no cualquiera, es no cualquier organismo, porque tiene que estar autorizado por ellos, y no cualquier maestranza, porque tiene que estar autorizada por el organismo. Entonces, tiene una estructura que minimiza administrativamente el riesgo de falla de las operaciones. ¿Ya? En el tema del punto 6, habla de los métodos de inspección y su alcance para la evaluación de las reparaciones, cuáles son los criterios de aprobación o rechazo, donde nos vamos a las normas que se indicaron arriba, la UL 142, la 2594 o la 653, dependiendo de la geometría del recipiente. Y finalmente, una vez realizadas todas estas actividades, se confecciona una placa de certificación que establece el número de certificación que se otorga a través de la SEC y enlaza el certificado otorgado también. Entonces, en este caso, queda todo trazable y todo demostrable y declarado ante la Superintendencia de Electricidad. Entonces, un ciclo cerrado que es total y completamente transparente. O sea, un certificado emitido por los antecedentes de la SEC te pueden rastrear en la misma página de la SEC. Básicamente, eso es. No comenté que para la calificación de la maestranza también la SEC entregó una resolución exenta, que es una guía práctica de lo que tiene que demostrar la maestranza como competencia para poder ser calificada por un organismo. Digamos, es un checklist que establece cuál es la infraestructura mínima que tiene que cumplir. En el caso de tanques enterrados de combustibles líquidos, en la SEC tiene una resolución exenta, la 11.020, perdón, la 1120, que establece los requisitos para efectuar la certificación periódica de estanque enterrado. Esto estamos hablando del PC-111 y la resolución 1120 son procedimientos para evaluar la conformidad de los tanques una vez que entran en operación. Cuando están nuevos se certifican de acuerdo a lo que indica el artículo 102. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece esta resolución exenta 120? Habla de una normativa de referencia, que es la EPA 530, UST 90 o OSC5, ya donde establece cuáles son las tecnologías que se tienen que aplicar para poder evaluar el tanque enterrado, ya los que deberán ser capaces de detectar pérdidas de a lo menos 0,38 litros hora y una probabilidad de detección de a lo menos 95%, con una probabilidad de falsa alarma de un 5% o menos. ¿Ya? O sea, también establece y estandariza las tecnologías que se van a aplicar para determinar la conformidad de la integridad de los tanques que están enterrados. Para el tema de los tanques enterrados no hay una frecuencia lineal como está establecida en la tabla que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque esta resolución también, dentro de su contenido, establece una matriz de riesgo donde se entra con una serie de valores que tiene que demostrar el propietario de la instalación, que tiene que ver con el lugar de emplazamiento, con las características, digamos, de cómo está enterrado el tanque, los antecedentes que pueden demostrar que el sitio es inerte. Con todos esos antecedentes se entra una matriz de riesgo y de esa matriz de riesgo se desprende la próxima inspección. Se pueden ser, de acuerdo a los antecedentes que pueda demostrar el propietario, años más, años menos aproximadamente, entonces no es lineal, todo depende de los antecedentes que se demuestren. Bien, nos pasamos ahora a lo que significa la inspección de tanque de acuerdo al Decreto Supremo 43 del Ministerio de Salud. Acá podemos comparar en cierto modo ya lo que conversamos del Decreto 160 y ver cómo interactúa de pronto con el Decreto 43 cuando son instalaciones que tienen tanto sustancias peligrosas también como combustibles líquidos que son para generar energía. En tanques de sustancias peligrosas, estas instalaciones son reguladas por el decreto que ya conversamos. Este decreto fue publicado el 27 de marzo del 2016 por el Ministerio de Salud. Clasifica como sustancias peligrosas todas las indicadas en la norma chilena NSH 382 de 2013 con 9 clases. Ya, de acuerdo a lo que he visto en la NSH 382,
la cantidad de sustancias peligrosas son bastante amplias, inclusive describiendo el aire comprimido. En la clase 2, por ejemplo, Induras, que así lo clasifica el aire comprimido en la clase 2.2, entonces también los acumuladores de aire a presión, por ejemplo, también podrían ser considerados como peligrosos. ¿Qué es lo que habla en materia de tanque? Indica que en el artículo 109, que son antecedentes que se deben cumplir, todavía no hablamos, digamos, de la inspección propiamente tal, estos son antecedentes administrativos que se tienen que demostrar o que se debieran demostrar. El artículo 109 indica que para el diseño, construcción, operación, inspección y mantenimiento de las instalaciones y equipos posterior a la entrada en vigencia de este reglamento, o sea, a la instalación nueva, se aceptará el uso de normativa internacional o prácticas recomendadas de ingeniería conforme a las normas técnicas nacionales y a falta de estas a las normas, códigos, especificaciones, publicaciones, prescripciones y recomendaciones técnicas extranjeras aceptadas, como por ejemplo las contenidas en API, ANSI, ASME y las listadas ahí. ¿Ya? Adicionalmente, deberá considerarse en su diseño los efectos por sismo. Bueno, acá en Chile la norma sísmica y que tiene apartados particulares para los recipientes, la NSH 2369. Comprendo que dicha está trabajando hoy en día en una norma de diseño antisísmico específicamente enfocada a los puntos. Estaremos atentos a ver si eso se publica, por lo menos hasta el momento la NSH 2369 está haciendo cumplir este apartado de los temas de efectos sísmicos, ¿ya? En todo caso, deberá darse cumplimiento a las normas mínimas de seguridad que establecen este reglamento. El artículo 109 es un artículo bastante grande de posibilidades de información que pueda adoptar el propietario de la instalación. ¿Ya? Luego el artículo 110 indica que sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las empresas deberán contar con un plan escrito de inspección y mantención de sus instalaciones que a lo menos incluya equipos, partes y piezas sometidas a inspección y mantención, frecuencia de inspección y mantención y registro de reemplazo de partes y equipos. Aquí tenemos una directa relación con lo que habla el decreto 160, que también pide tener un plan de mantención. Entonces, en este caso, se coordinan. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Por lo menos en el decreto 43 el plan de mantención, porque el MinSal no tiene publicaciones tan específicas como tiene el decreto, como tiene la SEC, en cuanto a las personas o a las entidades que puedan intervenir en esta instalación. O sea, en cuanto a lo que son inspecciones, habla de los organismos de inspección, obviamente, pero a lo que son reparaciones, por ejemplo, lo deja abierto a lo que dice el artículo 109, y eso ya puede ser algo bastante amplio. ¿Ya? El artículo 111 establece que los estanques superficiales o enterrados para el almacenamiento de sólidos deben ser diseñados por un profesional idóneo y contar con un proyecto de memoria de cálculo donde se especifique claramente el nombre, RUT y firma del profesional responsable. Para estanques importados se deberá acreditar el certificado del fabricante. Aquí hago un espacio y lo dejo en negrita. ¿Por qué? Porque en materia de tanque es en la única parte donde habla de un certificado como tal. ¿Ya? Cuando son tanques importados se debe solicitar el certificado del fabricante para respaldar su conformidad. ¿Ya? En el artículo 127 vamos a ver la diferencia de lo que habla como certificación de tanque y luego lo que es la inspección. En el certificado del fabricante, donde queda claramente establecido el responsable de la fabricación, ¿ya? Serán diseñados y construidos de acuerdo a normas internacionales sobre la materia o basados en prácticas de ingeniería reconocidas, nacional o internacionalmente listadas en el artículo 109. ¿Ya? O sea, miramos el artículo 109 y aquí nos da un abanico bastante amplio de posibilidades para poder diseñar un recipiente. En el diseño del estanque se incluirá a lo menos un margen para la eventual corrosión interior o exterior del mismo. Además, se deben considerar los cálculos de flujo para el llenado y vaciado de ellos, de manera a evitar el colapso por sobrepresión o vacío. O sea, un tanque también tiene que tener unas características de operación segura. Ya en el caso del decreto 160, por ejemplo, también lo pide que los cálculos de flujo para llenado y vaciado deben estar establecidos, pero si no hay un cálculo, el venteo, por ejemplo, el venteo normal, que es para compensar las alzas y disminuciones de producto
por el llenado o la descarga, deben ser equivalente o mayor al diámetro de la cañería de entrada. O sea, si tengo un verteo que es mucho más amplio que la cañería de entrada, es poco probable que pueda encontrarme con una saturación y se me produzca un problema por vacío. El artículo 112 establece que cuando el estanque fijo sea multipropósito, esto es destinado a almacenar más de una sustancia, deberán ser diseñados y construidos considerando los requisitos para las condiciones más desfavorables y las posibles incompatibilidades. En el caso de instalaciones nuevas, este artículo está perfecto. Cuando hay estanques que son multipropósitos, es lo más adecuado diseñarlo para la operación más complicada, para la operación más riesgosa o más agresiva, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos instalaciones que son existentes y que yo quisiera disponer de pronto de un tanque multipropósito? ¿Qué es lo que puedo hacer con eso? Bueno, más adelante vamos a conversar cuáles son las posibilidades de evaluación que yo podría tener para ratear o reclasificar un tanque y cuáles son las características o las consideraciones que tengo que tomar para mantener una operación segura. El artículo 124 indica que la empresa deberá contar con una memoria de diseño de los siguientes tanques, que debe incluir como mínimo los siguientes antecedentes. ¿Ya? Descripción general del estanque, incluyendo un plano general con ubicaciones, materialidad, instrumentación, medición de niveles, medidas de control en caso de fuga de líquido, entre otros. Una memoria de cálculo por efecto sísmico, vuelve a tallar aquí la NSH 2369, y para instalaciones que son existentes, en el caso de esas, si es que se cuenta con ellas. O sea, no es exigible la memoria antisísmica para tanques o instalaciones existentes. Esto está principalmente para instalaciones de la vigencia del decreto 43. Especificar normas de construcción de referencias utilizadas tales como API 650, UL 142, UL 58 o British Standard 2594. Son las mismas normas que creamos hace poco en el decreto 160. Por eso es que tienen mucha similitud, ¿ya? En el caso de estanques existentes, sí es que se cuenta con ellas. Espesores de diseño del manto y cabezales, y en el caso de estanques existentes, si no se cuenta con la memoria de cálculo, indicar la última medición de espesores. Espesores mínimos de diseño del manto y cabezales, en el caso de estanques existentes, si es que se cuenta con ello. Establecer el volumen del estanque y un factor de tolerancia a la corrosión, espesores tolerables, o identificación de materiales de revestimiento cuando corresponde. ¿Ya? Bueno, el factor de tolerancia a la corrosión es un tema subjetivo, o sea, depende un poco, digamos, de cuánto yo conozca el proceso, cuánto conozca la corrosión que yo podría tener dentro de mi proceso. En el caso de los tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico hay normas que sí lo indican, el resto ya es un poco más de estudio. El artículo 127, y aquí nos va a lo que tiene que ver con la inspección, habla que las instalaciones de almacenamiento de líquidos a granel deberán realizar las pruebas que se indican más adelante, según corresponda, ¿ya? O hay un margen según corresponda, dependiendo de la materialidad de los estanques, las que deben ser llevadas a cabo por una empresa acreditada en el Sistema Nacional de Acreditación del INN. Para proyectos nuevos, estas pruebas deberán realizarse antes del uso. Ya habla de 6 pruebas: inspección radiográfica de uniones soldadas, inspección visual, control dimensional, control de espesores, prueba de hermeticidad, inspección de revestimiento, su porosidad y espacios intersticiales. Ya, este es un punto un poco para conversar. ¿Por qué? Porque en la industria química, por ejemplo, no todos los tanques son de acero. ¿Ya? Nos podemos encontrar con tanques de FRP, con tanques de plástico. De pronto hay tecnologías nuevas que tengan otro tipo de tanque, ya donde la radiografía no es practicable, ¿ya? Entonces no es un requerimiento lineal, por eso habla según corresponda, ¿ya? Inclusive podría comentar yo que la UL 142, la UL 58 y la British Standard 2594, dentro de su cuerpo contenido, no establece radiografías como parte del proceso de inspección, ya en ninguna parte. Entonces, ¿cómo lo hace la SEC? En el caso de la SEC, por ejemplo,
la SEC en su protocolo de certificación, tomando esa falencia, o no sé si falencia, digamos, tomando esa ausencia de requerimiento, lo estableció de forma particular. ¿Qué estableció aparte? Estableció la cantidad de radiografías que se tienen que tomar y el método de evaluación. ¿Ya? Entonces, si los propietarios de tanques de instalaciones de sustancias peligrosas compran un tanque de acero nuevo, tiene que, por mutuo acuerdo entre el fabricante y el comprador, en este caso el propietario, establecer cuál va a ser la cantidad de radiografías, dónde se van a radiografiar y la norma de evaluación de la radiografía, porque la UL 142 no lo establece, entonces también se tiene que mirar otras normas para poder estandarizar ese proceso. ¿Ya? Inclusive, la API 650, por ejemplo, si yo construyo por un estándar básico, de radiografía, sí o sí, pero está la posibilidad de hacer un tanque sin radiografía. ¿Qué es lo que incide? Es que si yo tenía que hacer un tanque con espesor de 10 milímetros de manto, si no le hago radiografía, tengo que compensar esa diferencia o esas posibilidades de defecto que pueden haber en la soldadura con el espesor del material. Entonces, si antes eran 10, ahora pueden ser 13 milímetros. Entonces, económicamente no es sustentable, por eso es que normalmente siempre se radiografía. Comprar un tanque más pesado a hacer un set de radiografía mucho más económico. Por eso siempre los tanques API 650 se radiografían. Entonces, estos requerimientos se desprende un poco más bien de la API 650, pero en los casos particulares se tienen que evaluar de forma independiente. Cuando no se pueda dar trazabilidad a las pruebas realizadas en el tiempo en un estanque, se dejará sin efecto la autorización para almacenamiento de sustancias peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que está hablando este apartado? Es que tengo que guardar, tengo que resguardar, tengo que tener presente que estas pruebas me las van a pedir en el tiempo, o sea, tengo que tenerlas siempre a la vista y siempre a disposición. Entonces, hemos comenzado dos cosas, el plan de mantenimiento digamos, la hoja de vida o el libro de vida del tanque. Entonces, en alguno de esos dos documentos tiene que estar resguardado todos estos informes que existieron al momento de construir el recipiente. Nos vamos al artículo 128. A todos los estanques de líquido se le hará mantención periódica, de acuerdo con la tabla señalada a continuación, por personal propio de la empresa en el caso de inspección visual, por personal propio de la empresa en el caso de inspección visual y por empresa acreditada en el INN para las demás pruebas. Se dejará constancia escrita de cada actividad realizada, debiendo considerar como año cero la fecha de instalación del tanque. Entonces, se dejará constancia escrita, que volvemos a hablar de un libro de vida, por ejemplo, para cada uno de los recipientes o para la planta completa, que itemice cuáles son los equipos que hay. En el caso de estanques existentes, deberá darse constancia escrita de cada actividad, debiendo considerar como año cero la fecha de publicación del reglamento. ¿Para qué nos sirve el año cero, por ejemplo? Nos sirve para establecer cuál es la velocidad de corrosión que yo pueda tener en un recipiente y proyectarlo en el tiempo, saber hasta cuándo me va a durar, hasta cuándo ya tengo que intervenir o reemplazar ese equipo. Aquellos titulares de las últimas inspecciones del estanque sin producto deberán realizar estas inspecciones para obtener la autorización de almacenamiento. O sea, si yo tengo una instalación que es existente al momento de publicar este decreto 43, tengo sí o sí que hacer la inspección del tanque sin producto para poder obtener la autorización de almacenamiento, ¿ya? A menos que haya tenido ya los registros con anterioridad. Para las pruebas de periodicidad mensual, se deberá dejar registro escrito de los últimos 12 meses y para el resto de las pruebas se deberá contar con registro de al menos la última revisión indicando fecha y responsables de. Esta es la tabla, que es muy similar en forma a la del decreto 160, que lo establecen en estanques, bueno, dentro del objetivo, hay que mirar las cañerías de los accesorios, que se tiene que realizar de acuerdo a una inspección visual, hay que buscar evidencia de fuga. En el caso de estanques con uso, perdón, de estanques en uso y con producto, también habla de la inspección visual, que si recordamos más atrás, lo indica que es responsabilidad del operador
o sea, de la instalación, digamos, de la gente, no del organismo, no se subcontrata en este caso, se podría subcontratar, pero es responsabilidad de ellos. Hay que buscar evidencias de fuga, distorsiones del manto, signos de asentamiento y corrosión, con una frecuencia mensual. Hay que verificar el estado de la fundación, del recubrimiento y de la aislación con frecuencia anual. ¿Qué es lo que significa esto? Es que cuando yo le pido a un operador que evalúe los signos de asentamiento y corrosión, por ejemplo, el operador tiene que estar capacitado para detectar cuáles son los signos de corrosión, cuáles son los signos de asentamiento. Tienen que, en cierto modo, exteriorizarse en las normas de evaluación para tener una opinión objetiva. Ya de pronto, si el operador no es capacitado, no se capacita para poder detectar y evidenciar cuáles son los reconocidos puntos de conflicto, de evidencias de fuga, por ejemplo. De pronto el CIE hizo la inspección visual, cumplió con la frecuencia, cumplió con todo lo que se indicó, pero finalmente a su vista no encontró ningún defecto porque para él nada estaba malo. Entonces, es muy necesario de pronto que se capacite el personal para detectar eso. En la industria hay una serie de normas que establecen cuáles son los mecanismos de falla activos. La API 575, por ejemplo, que establece unas prácticas recomendadas de inspección, donde habla cuáles son las inspecciones visuales y qué es lo que yo puedo encontrar. La API 571, por ejemplo, también tiene un listado de cuáles son los mecanismos de falla activos, presentes o tradicionales dentro de la industria de la refinería, por ejemplo, también que es una práctica que se puede considerar para la capacitación o el conocimiento de lo que yo podía encontrar en la inspección visual. ¿Ya? Luego viene una inspección exterior del manto, del techo y de cabezales, eso corresponde a donde tengo que verificar la verticalidad, desviaciones local y redondez, verificar la calidad de soldadura, entre otros, esto es cada 5 años. Ya desde la frecuencia mensual estuvimos hablando que era responsabilidad del propietario o del operador. En el caso de las frecuencias anuales en adelante, todas por cargo o por requerimiento a un organismo acreditado en el INN. ¿Ya? Eh, la evaluación y o medición de espesores, que se debe verificar el espesor del manto, del techo, entre otros, evaluar cada 5 y medir al menos cada 10 años. En el caso de estanques con revestimiento se podrá medir cada 25 años. Ya estas frecuencias que establece esta tabla, personalmente, dentro de la experiencia que tengo como inspector de tanques, no la he visto en otras normas. De hecho, no la he visto en las normas, no son frecuencias que yo conozca, por lo menos de algún estándar reconocido. La API 653 habla de una frecuencia de inspección de cada 5 años, midiendo evaluando el tanque en operación para determinar cualquier singularidad o algún aumento de la velocidad de corrosión, y cada 10 años sacar el tanque de operación y inspeccionarlo completo de nuevo. Hay otras normas, por ejemplo, eh, como la de sustancias peligrosas, ¿ya? Perdón, la de ácido sulfúrico, que por ningún motivo tiene esas periodicidades tan extensas, porque el ácido sulfúrico es una sustancia corrosiva y dependiendo de la concentración que tiene puede ser más corrosiva aún. Entonces, ¿qué es lo que dice la práctica recomendada para inspección de tanques de ácido sulfúrico? Que es un estándar de la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión de Estados Unidos. Indica que si yo construí mi tanque por API 650, por ejemplo, más las modificaciones que pide ese estándar, yo mi tanque lo puedo inspeccionar máximo cada 3 años por fuera y cada 6 años por dentro, completo. Entonces no llega a los 10 años si no hay evaluaciones más detalladas de fondo o de respaldo. Si no lo construí con modificaciones mejoradas, mi frecuencia de inspección del manto por fuera es cada 5, cada 2 y por dentro es cada 4. Entonces, son frecuencias de inspección más acotadas todavía. Por eso es que hago hincapié en que el plan de inspección, que es responsabilidad del propietario, debe contener todas esas singularidades y que tienen que estar en relación con el tipo de contenido que tiene cada recipiente. Ya estas son frecuencias máximas, pero se pueden acotar de acuerdo al tipo de contenido que mantiene cada recipiente. Ya, bueno, y finalmente en estanques sin producto, que es la inspección de tanques fuera de servicio, hay que hacer una inspección visual interior para verificar espesores del fondo. Bueno, en realidad con inspección visual eso no se puede cumplir, se tiene que medir con ultrasonido
Hay que verificar el asentamiento del fondo, donde también hay que medir con instrumentos topográficos o con escaneo tridimensional, y esto se evalúa cada 10 años. Hay una evaluación también y medición de espesores del fondo para verificar la corrosión, fuga y espesor del fondo, donde indica que se debe medir a los 15 años, y en el caso de estanques con revestimiento, evaluar cada 15 y se podrá medir cada 25. Entonces, esa frecuencia yo no la he visto en normas, digamos, de mantenimiento de tanque. Por eso es que en el plan de mantenimiento ustedes la pueden adoptar, pero también hay que respaldar, de cierto modo, cómo se llega a esa decisión. Son temas que por la gran cantidad de características que tienen las sustancias peligrosas, puede ir variando. En el caso de las evaluaciones visuales que son realizadas por el personal propio, donde comentaba que es importante que sean capacitados para poder hacer una inspección visual, qué es lo que tienen que detectar, qué es lo que tienen que mirar. Tenemos los signos de fuga de producto, ya en este caso, acá hay un signo de fuga, no está inmediatamente al lado del tanque. Esta es una brea que aplicaron para sellar, pero había una fuga acá. Yo fui una serie de veces a esta instalación y siempre pregunté qué significaba esto. Me decían que era un despiche que había y todo el tema, y que por eso había producto contenido en el pretil o en el cubeto, pero que nada tenía que ver con el tanque. Bueno, posteriormente nos llamaron a hacer una inspección una vez que pudimos sacar de operación el recipiente, hicimos la evaluación del fondo y el fondo estaba como colador, tenía mucho deterioro, muchas perforaciones, y finalmente estos signos de fuga eran parte de la pérdida de integridad que había tenido el fondo, y el operador no lo pudo reconocer. Entonces, ahí donde hablamos un poco de que hay que estar entrenado para también hacer una inspección visual. Otro signo de fuga, por el manhole o por las boquillas, o de pronto por soldadura. Ya en este caso no es algo desbordante, pero sí se está conteniendo y potencialmente podría significar un peligro porque está justo al lado de un conector a tierra. Entonces, también es importante evaluar la integridad completa de algún tipo de fuga. Personalmente me da la impresión que el tamaño de los pernos son inadecuados, y de pronto por eso es que está jugando por ahí. Deformación o distorsiones. Bueno, estos títulos son extraídos de la tabla para que más o menos los podamos ver. Las deformaciones o distorsiones del manto, en este caso aquí arriba se ve algunas deformaciones. Estas pueden ser producidas por movimientos sísmicos, por ráfagas de viento, o hay algunas instalaciones que están en laderas de cerro que también puede ser por impacto de piedra. Finalmente hay una serie de factores que pueden incidir, inclusive si se llegase a tapar el venteo, podríamos encontrarnos con ese tipo de deformaciones, ¿ya? Esto puede ser por viento, o también puede ser que el venteo se tapó y en alguna operación de carga y descarga se generó vacío y finalmente se terminó por deformar. Daños en la fundación, ya también los movimientos sísmicos, ataques químicos, temperaturas bajas, pueden ser, factores para el daño en la fundación, y finalmente puede determinar en un daño a la instalación. Esta es una fotografía que tomé yo. Bueno, esta es una fotografía extraída de la norma de la API 575, y esta es de una que tomé yo, de un tanque que está en el norte, y que era una instalación que estuvo sometida al temblor o los temblores que había en el norte. Entonces, el movimiento sísmico terminó por dañar el área adyacente a la fundación del tanque. Entonces, tiene que ser reparado para restituir la integridad de la dependencia. ¿Qué más puede evaluar? Signo de corrosión en el material. Ya tradicionalmente hay signos de corrosión cuando el esquema de pintura queda mal aplicado, se empiezan a generar ese tipo de manchas, y que normalmente uno lo ve porque son de muy lento proceder en el tiempo. Entonces, si hacemos una inspección mensual, vamos viendo que se va decolorando, pero finalmente nunca tomamos acción. El no tomar acción, en este caso, por ejemplo, que no hay daño todavía al material, pero si estamos a tiempo de poder limpiar esa parte, limpiar esa sección, eliminar la corrosión y reparar con un esquema de pintura localizado, con un touch-up, nos ahorramos un montón de problemas. ¿Como cuáles problemas? Como este, por ejemplo.
Esta es otra foto o otra inspección que también hice yo en un tanque también en el norte, no era el mismo, eh, donde tenía esa misma singularidad que estaba a la vista, pero que nadie lo consideró. Entonces, cuando fuimos nosotros como organismo de inspección a hacer todos los ensayos, investigamos ahí y me encontré con con este pitting, con esta corrosión muy localizada, en un manto de tanque que tiene 7,9 o 8,1 milímetros de espesor, y esta perforación ya tenía 6,5 milímetros de profundidad, o sea, estaba a punto de comenzar a jugar por ahí. ¿Qué significó eso? Significó sacar la operación al recipiente, diseñar una reparación, porque más aún está debajo de la escalera, entonces de difícil acceso, y mantener el tanque detenido por un mes, 2 meses de pronto, en cuanto a que se pueda lograr calificar la maestranza y hacer toda la gestión que pide la SEC para reparar tanques de combustible. Por eso, si esto se hubiese detectado en la ronda de inspecciones visuales, no hubiésemos llegado a ese punto. O sea, hago hincapié en la necesidad de que la gente que haga la inspección visual tenga un poco el conocimiento de la inspección visual, no necesariamente el resto de los ensayos, pero sí la inspección visual tenga conocimiento. Otro tipo de signos de corrosión en el material son en los accesorios, escaleras, barandas, pasamanos, que no van a dañar principalmente la operación del tanque, pero sí tienen incidencia en la seguridad de la gente, de los operadores, de pronto de visitas técnicas. Entonces también es importante mantener esos accesorios libres de daños. Este es otro signo de corrosión que me encontré, es una perforación en el techo y que lo habían recubierto con un tipo de resina. Finalmente cumple con el objetivo de que no se infiltren aguas lluvia o condensación al interior del tanque, pero es una mala práctica porque si esto yo lo voy haciendo reiterativo en el tiempo, me voy a prepicar en cierto modo, hacer como un prepicado del techo, y esto también podría significar el accidente de un operador. Entonces, todos estos temas tienen que ser reparados de acuerdo a las posibilidades que me dan las normas de reparación de tanque. Estado de la aislación. Ya los tanques que son con productos con temperatura, la aislación térmica tiene mucho que decir. No es recomendable llegar y retirar por cualquier cosa. Siempre hay algunos tópicos que podemos evaluar para ver si es que hay corrosiones o no. Son indicios que nos dan y están contenidos en algunas normas que los clasifican. Como por ejemplo ya tenemos daños o coloraciones ahí, que significa que a lo mejor algo está pasando debajo de la aislación, se tuvo que abrir ventanillas para determinar la integridad, afortunadamente era solamente derrame del techo. Y corrosión bajo aislación, que es un punto complicado para los tanques que tienen aislación, que si hay corrosión, digamos, en algún sector de la aislación, es muy probable que también al manto y puede estar generando un daño. Entonces, estos tipos de mecanismos de falla deben ser conocidos para actuar a tiempo. Lo que anteriormente habíamos conversado eran sustancias peligrosas líquidas. En el caso de los gases, que también los aborda el decreto 43, indica que los estanques de gases deberán acreditar la memoria de construcción con los siguientes antecedentes: norma de construcción utilizada, identificación de materiales constructivos internos y externos, capacidad volumétrica del recipiente, descripción general del estanque, incluyendo un plano general con instrumentación, medición de niveles, medidas de control, en caso de fuga, entre otros. Aquí yo también agregaría un plano del tanque, o sea, la geometría del tanque de gases es importante para la evaluación, porque de acuerdo a la geometría del cabezal, por ejemplo, es que se van a determinar los espesores de material mínimo que yo puedo tolerar para poder seguir operando de acuerdo a algunos rangos de presión. ¿Ya? Si no existen, el organismo de inspección tendrá que hacer la inspección dimensional también para poder cuantificar eso y establecer un valor mínimo de espesor. ¿Ya? Y memoria de cálculo por efectos sísmicos, pero por efectos de sismo, y en el caso de estanques existentes, no está con ella. Aquí volvemos a conversar de la herencia de T69. El artículo 145 indica que los sistemas de conexiones y tuberías de carga o descarga y las válvulas de emergencia de los estanques de gases deberán ser inspeccionados al menos al menos una vez al mes, perdón, y debiendo llevar un registro de estas inspecciones. Anualmente se deberá realizar una inspección visual detallada de la superficie de los estanques. En caso de encontrar irregularidades en la integridad mecánica de algún estanque,
estas deberán ser solucionadas. Esta inspección será realizada por el supervisor de mantenimiento del sistema y deberá dejar un registro. Entonces, los mecanismos que comenté, algunos de las de atrás, son aplicables también a los tanques de gases, ¿ya? También, bueno, hay otras singularidades también, porque los tanques de gases pueden estar sometidos a otro tipo de mecanismos de falla dependiendo de si trabajan con temperatura o no. Entonces ahí viene un poco a reforzar lo que significa entrenar al personal para detectar ese tipo de indicaciones. Adicionalmente, cada 5 años se deberá realizar una inspección por empresa o personal externo especializado, acreditado por el Instituto Nacional de Normalización, que incluya el estanque, quien determinará las pruebas necesarias para certificar mediante un informe. O sea, es un informe escrito lo que se entregará de los estanques y sistemas que se encuentren aptos para operar en las condiciones de diseño. Entonces acá no habla de algún tipo de examen o de ensayo base que tengan que hacer los organismos de inspección, sino que lo deja a criterio de ellos. También puede estar establecido en el plan de mantenimiento de la planta cuáles son las normas que vamos a adoptar para poder inspeccionar los recipientes de son. Tradicionalmente se aplica la API 510, pero igual los propietarios de tanque pueden aplicar alguna otra norma o alguna otra recomendación del fabricante, por ejemplo. Aquí hablaré un poco de las tecnologías que existen en el medio, en el mercado, para inspeccionar lo que le corresponde al organismo de inspección. En este caso, las evaluaciones particulares que hablan tanto el decreto 160 como el decreto 43. ¿Ya? Para determinar la calidad de la soldadura, existen varias técnicas superficiales, de las que se destaca, primero que todo, la inspección visual, y esto es una técnica de ensayo documentada, entrenada, capacitada en el personal, de lo que he hecho hincapié, donde la inspección visual es una técnica más antigua entre los ensayos no destructivos y se emplea como instrumento principal, el ojo humano, el cual es complementado frecuentemente con instrumentos de magnificación, iluminación y medición, como lupas, como contrastes, por ejemplo. Ya, luego tenemos técnicas superficiales y subsuperficiales, como las partículas magnéticas, que van a detectar alguna discontinuidad en la superficie o cercana a la superficie, tanto en soldadura como a lo mejor en el material base. Están los líquidos penetrantes, que es una técnica de inspección predictiva que permite localizar discontinuidades expuestas a la superficie, como en este caso, donde se aplica un líquido que penetra en la discontinuidad, luego se aplica un revelador y por contraste de color se detecta si hay alguna discontinuidad. Hay que estar entrenado, obviamente, estas son técnicas de ensayo calificables o certificables. Está para medir los espesores del manto, para prescindir un poco del recurso de los andamios. Tenemos el crawler, que es un vehículo operado a control remoto, como se puede ver acá en las imágenes. Este equipo lo que hace es que transporta el conductor del equipo ultrasonido y el operador está abajo evaluando cada uno de los anillos del recipiente. Entonces es un proceso de operación segura, donde no se expone ni a la gente ni el equipo. Es fácil de transportar, tiene confiabilidad en sus mediciones por ser un equipo ultrasonido y es rápido para ejecutar las mediciones. Está la inspección, cuando habla de medir el fondo del tanque, se puede hacer una medición puntual, que es medir con un equipo ultrasonido en diferentes sectores. Lo que indica las normas de tanque es que ese método de evaluación es un método de baja probabilidad de detección de daño. O sea, yo tengo un daño localizado que es único y que por ahí a lo mejor puede ocurrir una fuga, como mostré en algunas fotografías más atrás. Con una medición de espesor puntual es muy probable que no lo detecte. Existe en el mercado la técnica de evaluación del fondo por pérdida de flujo magnético, donde se analiza el fondo del tanque. A ver si carga el video. Bueno, este es una evaluación, digamos, el video del proveedor de equipo de detección de fuga o de espesor en el fondo por pérdida de flujo magnético. Este equipo es como una enceradora, básicamente. Tiene magnetos, uno adelante, uno atrás y una barra de sensores. Ya crea un flujo de magnetismo de norte a sur. ¿Ya?
y este magnetismo se traspasa al piso del recipiente o a la plancha de acero. En el caso de encontrar una corrosión, una discontinuidad, una fuga, la densidad de flujo magnético va a saltar del material y va a ser detectada por la barra de sensores, ¿ya? Y ese punto, esa zona localizada, es la que se va a atacar y la que se va a evaluar para determinar su adecuación para mantenerse en operación y ser reparado. Con este método se puede evaluar aproximadamente el 95% del área del tanque. Es un método bastante efectivo y bastante rápido, ¿ya? Nos da una muy buena eficiencia para tener una tranquilidad operacional. Estos antecedentes se colectan en un computador y finalmente se establecen en un mapa para determinar cuáles son las zonas que tienen posible daño y que tienen que ser intervenidas en el momento o en algún plazo futuro. Para detección de fugas, en el fondo, un examen bastante ágil y bastante dinámico, a mí me gusta mucho, que es la cámara de vacío, que genera un vacío por dentro y finalmente si hay alguna fuga en las soldaduras se va a detectar mediante una solución jabonosa y un burbujeo. Es bastante sencillo, pero muy efectivo. Está la radiografía también digital computarizada y también la tradicional, donde podemos dar cumplimiento a lo que pide el artículo 127 cuando habla de hacer radiografía, o si hay reparaciones que requieran radiografiar alguna parte del recipiente que fue intervenido, está la posibilidad también de radiografía. Para los temas de análisis, digamos, de asentamiento, verticalidad, redondez y deformaciones locales, son temas que la tabla dice que hay que hacer, pero no indica cómo. Se pueden realizar con métodos tradicionales como taquímetro, nivel topográfico, plomada, sí, aceptable. Pero también hay tecnología que así lo ha mejorado, lo ha actualizado, y en este caso existe un láser scan, que es un equipo que a partir de una captura de datos en terreno genera una planimetría del recipiente y lo analiza de forma digital. Ya hace un levantamiento del tanque, un levantamiento topográfico, donde se realizan las evaluaciones que comenté, también sirve para arquitectura y diseño y puede ser aplicado para monitorear las deformaciones geométricas, redondez, por ejemplo. Ya se establece en la nube de puntos, una evaluación realizada por nosotros, se verifica que el asentamiento, cómo se comporta, cuáles son los parámetros de verticalidad. Acá están los límites, por ejemplo, de verticalidad, debería estar acá al centro, que está un poco extendido. El análisis de redondez, acá se pueden ver un poco las áreas fuera de redondez, y acá también están los límites de superior e inferior, cómo se comportó el tanque en redondez, esto está obviamente comprimido. Y aquí me paso a lo que significa el cambio de uso, digamos, la recomendación que hablamos al comienzo cuando tengo tanques que son multipropósitos. Indica el artículo del decreto 43, si yo voy a construir un tanque nuevo y sé que va a ser un multipropósito, lo construyo de acuerdo a las condiciones más rigurosas. Pero si ya tengo tanque en operación y me gustaría saber si tienen una actitud adecuada para poder cambiarlo de uso, la API 653 entrega algunas indicaciones que se pueden considerar. ¿Ya? En el caso de no estar seguro de las características del tanque existente que quieran ser cambiado de operación, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, cualquier cambio de servicio deberá ser evaluado para determinar si se ha incrementado el riesgo de falla debido a fractura frágil. La fractura frágil es un mecanismo de falla catastrófico, porque no es progresivo en el tiempo, sino que es que el tanque se abre rápidamente y deja fluir el contenido rápidamente, o sea, se vacía inmediatamente. No es una fuga, sino que es una fuga desbordante. Ya es súper compleja, la norma sí lo establece. En el evento del cambio de servicio más severo, tal como una operación a temperaturas más bajas, por ejemplo, o manejo de productos con una gravedad específica mayor, es necesario considerar la necesidad de una prueba hidrostática para demostrar la adecuación de un nuevo servicio más severo. ¿Ya? También se puede realizar una evaluación para asegurar un cubrimiento de operación segura para un tanque basado en la historia de operación. Esta evaluación deberá estar basada en la combinación más severa de temperatura y nivel de líquido experimentada por el tanque durante su vida de servicio,
la evaluación puede demostrar que el tanque necesita ser reclasificado o operado de manera distinta y existen algunas opciones. O sea, si es que no me está dando las evaluaciones que yo necesito, tengo algunas alternativas para ver si puede clasificarlo de alguna otra forma. Es una. Operarlo igual con una condición más severa, pero restringir el nivel del líquido. O sea, ya no puede operar hasta arriba, sino que a lo mejor hasta la mitad solamente, así va a estar en una operación segura. Se puede restringir la temperatura mínima del metal. O sea, si tengo tanques que están a temperaturas ambientales muy bajas, es la condición más compleja. O cambiar el servicio a un producto almacenado con gravedad específica más baja. Así que de Frenton recomienda ocuparlo en otro tipo de operación. O una combinación de los ítems A, B y C arriba mencionados. La PI 653 establece digamos, este árbol de decisiones. Digamos, en virtud del tiempo no creo que alcance a detallarlo completamente, pero finalmente es la descripción que vimos más adelante. O sea, si no sé si el tanque está construido para PI 650, en este caso no lo sé, me voy a la flecha del no y empiezo a responder las preguntas que me va haciendo. Si hay un cambio en el servicio, sí o no, y me voy a la ubicación. En este caso, si el tanque yo no tengo idea de cómo se construyó y lo quiero cambiar igual, me voy a ir pasando con el no hasta llegar acá. ¿Qué es lo que habla? Esta parte indica si puedo demostrar su capacidad de cambio de servicio con una prueba aerostática o si tengo que reclasificarlo de acuerdo a lo que comentaba anteriormente, que restringir el nivel del producto, restringir el nivel del producto, restringir la temperatura mínima del material, o cambiar el servicio a un producto almacenado con gravedad específica más baja. Finalmente está el proceso de certificación, para ir finalizando, y esto lo comento con algunas preguntas. Indica que la certificación de un producto es un proceso voluntario, ¿ya? A menos que una autoridad reglamentaria lo haga exigible. Una definición bastante escueta para el tema, donde consulta lo siguiente, bueno, ¿es obligatorio certificar los tanques para almacenamiento de sustancias peligrosas construidos en Chile? La respuesta pragmática es que no, porque el artículo 127 habla de 6 ensayos solamente, ¿ya? Entonces, si yo construí un recipiente donde no puse ningún control, por ejemplo, de materiales, de soldadura, digamos, los insumos, los consumibles, digamos, de otros temas que no son demostrables, digamos, con ensayo no destructivo, eso yo ya no lo sé en el tiempo. Entonces, hago los 6 ensayos que me pide el decreto 43 y se respalda lo que indica el artículo 127 y se puede inscribir la instalación. En el caso de tanques importados para almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿qué documentación debo solicitar? Eso lo vimos anteriormente. O sea, si yo compro tanques importados para almacenar sustancias peligrosas, ahí sí debo solicitar el certificado del fabricante. ¿Ya? En ese caso, el tanque no se certifica acá en Chile, sino que viene con su certificación de origen. Y si realizo los ensayos requeridos en el artículo 127 del Decreto Supremo 43, ¿mi tanque va a quedar certificado? La respuesta es que no, porque un proceso de certificación es un proceso de evaluación de la conformidad, o sea, se evalúan más requisitos que solamente algunos ensayos. ¿Ya? En cambio, es obligatorio certificar los tanques para almacenamiento de combustibles construidos en Chile, combustible líquido en este caso. La respuesta puede ser sí y no. En el 90% sí. ¿Y cuál es el 10% que no? Es que de acuerdo a la definición de almacenamiento de combustibles líquidos, si el combustible líquido que yo voy a almacenar va a ser utilizado para la generación de energía, ocupa entrada ya dentro del decreto 160, porque el decreto supremo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, si mis combustibles líquidos que yo voy a almacenar son para generación de energía o destinados para generación de energía, decreto supremo 160. Pero si ese mismo combustible líquido yo lo almaceno, por ejemplo, en el caso de las mineras, que lo ocupan como reactivo, donde su destino no va a ser generación de energía, ya no es materia del decreto 160, sino que es materia del decreto supremo 43, donde ahí ya entra talla el artículo 127 o 128. Entonces, ahí ya no es obligatoria la certificación, sino que hay que cumplir con los ensayos que pide el decreto supremo 43. ¿Cómo es un proceso de certificación?
para tanques de combustible o para tanques generales, digamos, según un organismo de certificación acreditado en el INN y autorizado en este caso, si es para la SEC, autorizado por la SEC. Hay una solicitud de certificación. En esa solicitud de certificación el solicitante en este caso entrega todos los antecedentes del recipiente, la memoria de cálculo, la selección de materiales, los equipos, los aditamentos, los accesorios, todo se establece de antemano, ¿ya? Y el organismo de certificación tiene que evaluar y aprobar esa memoria de cálculo, es parte de su responsabilidad. Entonces ya administrativamente ya estamos seguros de que ese tanque está bien diseñado. Luego de aprobar la solicitud de certificación y todos los antecedentes que se requieren para una solicitud de certificación, se procede con la calificación de la maestranza, donde la maestranza en este caso es la que tiene que demostrar que cumple o que cuenta con la infraestructura técnica y humana para poder producir un tanque de características aceptables de acuerdo a una norma reconocida o de acuerdo a una norma establecida. Ya se califica la maestranza, ya tenemos también un control administrativo de que ellos son competentes para hacerlo, entonces ya vamos con el diseño aprobado y con el fabricante aprobado, entonces ya vamos con alto grado de certeza de que la producción del tanque va a ser aceptada. Y finalmente, continuamos con la evaluación en la etapa de construcción, donde ahí ya empezamos a evaluar los ensayos no destructivos. O sea, tenemos 2 etapas antes de llegar a los ensayos no destructivos para poder certificar un recipiente. Y aquí hacemos los ensayos no destructivos, pero no solamente los 6 que pide el artículo 127, hacemos todos los ensayos que pide la norma. Evaluación de materiales, evaluación de ensayos no destructivos, evaluación de soldadura en producción, la evaluación de hermeticidad, una evaluación geométrica y la evaluación de revestimiento. O sea, no son 6, son muchos más, un visual también continuo. Finalmente, si todo eso cumple, o sea, si la solicitud, la calificación y la evaluación en la construcción, se emite un certificado. Y este certificado se plasma o se estampa con una placa de certificación, donde el número de certificado es incluido en el documento de certificación y eso es rastreable o trazable por cualquier persona que quiera determinar la trazabilidad. Básicamente ese es un proceso a grandes rasgos de certificación de un tanque. Ahora, ¿es válido hacer los 6 ensayos que pide el artículo 127 para declarar una instalación nueva? Sí, es válido. Hay cosas que no voy a conocer, obviamente, como por ejemplo los electrodos o si el procedimiento de soldadura de la maestranza que fabricó el recipiente estaba adecuado, eran los correctos, eso no lo voy a conocer, porque con una radiografía no se puede determinar eso, son temas metalúrgicos. Hay cosas que se van a conocer, un poco de riesgo, pero legalmente hoy día sí se puede cumplir una inscripción de instalación con los ensayos que pide el decreto 43 de MinSal. Con la SEC es distinto porque ya tiene establecido sus antecedentes. Esa es la presentación. Muchas gracias por la disposición. Así que ahora pasaríamos a la ronda de consultas. Sí, muchas gracias, Luis. Luis Alarcón, jefe de certificación, CEFI, empresa perteneciente al grupo Rubén. Y ahora damos inicio a la ronda de preguntas realizadas a través del chat. Revisando acá, solo tenemos 2 preguntas, ¿cierto? A ver si no se me perdió alguna. No, solo 2. Y de estas 2, Luis, tenemos David Balboa. Dice, ¿cuál es el protocolo SEC o dónde se obtiene? Ya, los protocolos SEC están publicados en la página de la SEC, donde establece, bueno, hay un buscador obviamente en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde uno puede filtrar por producto, por característica o por alguna descripción general, si es que no conozco el nombre. Entonces, está listado, déjame ver si puedo presentar aquí, o de pronto pueden tomar un print de pantalla cuáles son los tradicionalmente más ocupados. Pero te puedo listar, de acuerdo a lo que me acuerdo. El PC59, el PC59 es para la certificación de tanque de gas nuevos. El PC60 es para la certificación de tanques para transporte de gas sobre camión.
El PC 103-1 es para la certificación de tanques de combustibles líquidos construidos en maestranza. El PC 104 es para la construcción de tanques para transporte de combustible sobre camión. Y la API 650 en este caso es la norma que estableció la Superintendencia para la certificación de tanques construidos en obra mayores a 90 metros cúbicos. Déjame ver si puedo encontrar, no encontré No, Luis, después lo podemos compartir, como sí, vamos a compartir la presentación, agregar esa información. Perfecto, lo puedo compartir. Segunda pregunta, Pedro Zapata dice, ¿se puede alargar la inspección interna de los estanques? ¿Tanques? Mire, hay dos, si hablamos del decreto 160, por ejemplo, el artículo 105 indica la posibilidad de extender la frecuencia de inspección de interior de un tanque de hasta 20 años, ¿ya? Como la tabla dice, hasta 10 años, está la posibilidad de extenderla hasta 20 años, pero es un proceso que se tiene que declarar ante la SEC. ¿Por qué? Porque ese artículo, el 105, establece que se debe hacer un estudio en base a la corrosión del fondo, ¿ya? Y luego ese estudio se tiene que realizar en base a la API 580 y también a la API 581. Está la posibilidad, sí, pero no es así lineal como decir, lo quiero solicitar, sino que hay que presentar antecedentes y documentación para poder realizarlo. ¿Ya? Eso está en el artículo 105 del decreto 160. Y en el caso del decreto 43, comprendo que no tenemos experiencia, por lo menos, o no está establecido en algún artículo del decreto Supremo 43. Siempre es posible, obviamente, si también podemos presentar una memoria o un detalle o una evaluación técnica que lo pueda respaldar. Como también está la posibilidad o la exigencia de acortar el periodo de inspección, como lo habíamos comentado con el caso de los tanques que almacenan ácido sulfúrico. Ok, gracias. Ingal dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Consulto, ¿dónde puedo obtener mayor información de inspección de estanques de ácido sulfúrico? Por ejemplo, la máxima vida útil de un estanque. Mira, la NACE 294 establece, es una práctica recomendada muy buena, me gusta mucho y que la he estudiado un poco más en profundidad, que establece una metodología de evaluación y una metodología de clasificación, digamos, para extender o acortar la vida útil de un estanque de ácido sulfúrico. ¿Ya? Esta NACE 294 habla de los tanques verticales, tanto como los tanques horizontales, y establece, de acuerdo a las ubicaciones del venteo, por ejemplo, o de las boquillas, donde son los puntos más conflictivos de un recipiente que potencialmente podrían significar una fuga. Así que esa sería la norma más adecuada, de acuerdo a mi conocimiento, para poder evaluar un tanque de de ácido sulfúrico. Esta norma, la NACE 294, trabaja de la mano con la API 653, así que igual hay que considerar o conocer las dos normas. Gracias, Luis. Y la última pregunta del chat dice, ¿debo tener cuadernos foliados o puedo tener, ay, se me ocurrió, o puedo tener checklist para las inspecciones de los estanques? Bueno, idealmente que sea un cuaderno foliado, porque la información tiene que ser trazable, pero no está establecido así efectivamente en alguna parte del decreto. Entonces, si tu sistema de calidad te lo indica, sí puede ser un checklist y eso se tiene que archivar. Idealmente también se tiene que trazar con fecha. Finalmente en un sistema de calidad todo tiene que ser trazable, no se puede perder información. Ok, muchas gracias. Y acá dice, muy resumidamente, Hugo Díaz Álvarez, ¿podría resumidamente tocar nuevamente el cumplimiento de estanques fabricados en el extranjero y su certificación? Gracias. Ya, perfecto. Bueno, lo que pasa es que en el caso de compra de tanques de tanques en el extranjero, para el decreto 43 estamos hablando, se le debe solicitar el certificado de construcción al fabricante. Ya, en este caso tenemos de pronto, no sé si un conflicto o una ambigüedad en el requerimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos
los tanques fabricados por API 650 los certifica la misma maestranza, ¿ya? Porque el alcance de responsabilidades, y eso es algo que todas las normas lo indican, pero nosotros lo entendemos de forma distinta, no exime de responsabilidad al fabricante una vez entregado su producto. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si yo fabrico un tanque, yo mismo lo certifico, y si yo lo fabriqué mal, ocupé malos materiales o no ocupé lo que me indicaba la memoria de cálculo, si el día de mañana hay una falla, yo tengo responsabilidad civil en el tema. Por eso es que el tema de la certificación de tanques extranjeros normalmente es un poco más difícil de, digamos, de acotar. No así el tema de los tanques de combustibles líquidos, por ejemplo, donde la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para los tanques importados, sí establece algunos parámetros donde indica que el organismo que certifica el tanque en el lugar de origen, o sea, fuera de Chile, tiene que ser miembro signatario del ILAF, que es un comité panamericano de, no me acuerdo en este momento la sigla específica, pero es el símil del INN chileno en el lugar de origen. Eso es para lo que pide la SEC. En el caso de las sustancias peligrosas no está el requerimiento, entonces con una certificación desde origen es suficiente para cumplir con el apartado del decreto 43. Gracias, Luis. Y ahí vamos con la última pregunta del chat. Dice, llegué hace poco al departamento de mantención y estoy revisando los informes de medición de espesor de unos estanques hechas con crawler, ¿Sí? y resulta ser que los resultados están entre 1 o 2 milímetros sobre los espesores nominales. Por esto quería consultar por el porcentaje de error de la medición de los crawlers o si los esquemas de recubrimiento afectan a la medición. Ya, mira, bueno, hay algunas cosas que pueden afectar la medición. Primero, los equipos de ultrasonido que hoy en día se utilizan tienen la posibilidad de discriminar el espesor de la pintura, así que ese no deberá ser un factor. Ya el espesor de pintura no deberá afectar la medición porque los equipos ya lo tienen contemplado y se venden para, para descartar ese tema. Pueden haber dos errores. Una es es un error de la medición, obviamente, y la otra es que la fabricación de planchas de acero que se solicitan como nominal, por ejemplo, pueden tener diferentes desviaciones. Una es que por norma tiene una tolerancia que puede llegar hasta el 10%, o sea, si yo tengo una plancha que es de 6 milímetros, perfectamente me podría llegar a una plancha de 6,6 milímetros, ¿ya? O sea, eso depende un poco del fabricante, no todas son 6,0, idealmente que sea así, porque así no pierden plata, pero nos hemos encontrado con planchas que se compran por 6, pero finalmente llegan un poco más, o que a lo mejor la plancha se compró en 6 milímetros, por ejemplo, o en 8 milímetros, en 10 milímetros, y finalmente no venía en milímetros, sino venía en pulgadas. Por ejemplo, una plancha de 6 milímetros que se especifica para algunos tanques, se compra en un cuarto de pulgada, y un cuarto de pulgada 6,3. O sea, ahí pueden haber alguna diferencia. En cuanto al porcentaje de error de los equipos de ultrasonido, los equipos de ultrasonido se verifican eh, cada vez que se vayan a ocupar y se calibran de acuerdo al espesor que yo espero medir. Si voy a medir 8 milímetros, calibro en 8 milímetros y la dispersión, la medición debe ser mínima. O sea, en ese aspecto, no te podría decir, así como sin conocer más antecedentes, no sabes que la culpa es de la persona que midió, porque no es con pintura, o la culpa es del equipo de ultrasonido porque estaba mal calibrado, o la culpa es del material porque no era de 6, sino que era de un cuarto. Entonces, esos son tres escenarios posibles para poder resolver esa duda, pero sin mayor antecedente, es un poquito más complicado. Ya. Muchas gracias, Luis. No tenemos más. Ya, ahora sí que la última. Rosalino Sepúlveda. Para un estanque de amoníaco anhidro, ¿es exigible el pretil? Eh, a ver, me parece que lo que pasa es que, claro, cuando son equipos que se vaporiza el contenido,
hay que mirar un poco más al detalle del decreto 43 en este caso. Eso es como la instalación del tanque. Me parece que está en el artículo 144, 145, un segundo. Mira, no lo tengo aquí rápidamente para responder, por si se lo puedo contestar en algún momento. Sí, pero Se lo podemos puedo enviar contestar. directo la respuesta. Sí, perfecto, se lo puedo responder de forma interna porque eso es consultar el decreto. Ok. Te podemos mandar el mail de Rosalino para que se lo puedas responder. Bueno, y con esta respuesta a esta última pregunta, damos por finalizado este conversatorio de inspección y mantenimiento de estanques para el almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles líquidos. Agradecemos a Buenos Veritas a través de Javier Murillas y a nuestro expositor Luis Alarcón y a todos los asistentes, que fueron más de 50, una gran convocatoria. Y les pedimos por favor que prendan sus cámaras para tomar la foto de registro de esta actividad. Que tengan todos un muy buen día.